¿Sabes qué es el efecto del valle inquietante? Ese miedo viene de tiempos remotos. Nuestros antepasados ya habían visto algo así. Hace 1.000.000 de años, un grupo de humanos primitivos volvió a la cueva con su presa. Encendieron fuego para asar la carne. Entonces entró otra persona. Su rostro quedaba oculto en la oscuridad y no se veía bien. Pero ellos ignoraban algo. Aquel tipo no era de su especie. Uno de los primitivos más listos levantó una antorcha e iluminó al desconocido. Sí, era igual que ellos. Parecía de su especie. Pero aquel primitivo notaba que algo no encajaba. ¿Quién eres? ¿Por qué no te he visto nunca? Voy de paso. Quiero entrar a dormir. Los humanos son animales sociales, así que los primitivos aceptaron su petición. De noche todos dormían profundamente, pero aquel primitivo listo no podía pegar ojo. No dejaba de darle vueltas a una pregunta. ¿Qué tenía de raro el que había entrado? 2 ojos, una nariz, una boca, 2 brazos, 2 piernas. Todo normal. No le sobraba nada. En ese momento no entendía nada, pero seguía sintiendo que algo fallaba. De madrugada tuvo un sueño. En el sueño volvió a ver al hombre que pidió refugio. Sintió miedo y pidió al cielo que lo protegiera. Aquel hombre pareció leerle la mente. Nadie puede protegerte, porque ni Dios sabe que existo. Entonces el primitivo despertó sobresaltado y por fin entendió que no encajaba. Después salió corriendo de la cueva como un loco. Es terrorífico. Tengo que contarle este secreto a todo el mundo. Desde entonces, ese miedo quedó grabado en los genes humanos. Ese es el efecto del valle inquietante. Al leer la historia de mi primo, se me puso la piel de gallina. ¿Y luego qué? ¿Qué secreto descubrió aquel primitivo listo? Ni yo tengo claro cuál es ese secreto. ¿En serio? Estaba enganchadísimo. ¿Y me dices que aún no has escrito el final? ¿Y cuándo voy a escribirlo? Últimamente estoy buscando una empresa para reformar la casa. ¿No hay un montón de empresas de reformas en internet? Hay demasiada información mezclada y me da miedo meter la pata. Puedes mirar primero las opiniones de propietarios en tu Batu y hablar con las que tengan buena fama. La plataforma deja que 3 empresas midan gratis y te den un plan. Comparas y decides. También te revisan el contrato y el presupuesto. Y durante la obra se paga solo tras pasar la inspección. Para buscar empresa de reformas o encargado de obra, tu Batu es de fiar. Chenjie, tú siempre tienes ideas raras. Ayúdame a pensar cómo diseñar ese secreto. Eres escritor de suspense y vienes a mi casa a preguntarme cómo escribir. Esto se llama lluvia de ideas. Al principio quería escribir esa cosa como un monstruo, pero eso cae un poco en lo típico. Y además pierde el suspense. Si tu tema es el valle inquietante, entonces no puedes describirlo como un monstruo. La teoría original del valle inquietante iba sobre robots, pero la historia ocurre en la prehistoria. Así que lo de los robots no funciona. Exacto. Por eso definía esa cosa como algo que parece humano, pero tiene un fallo fatal. En cuanto los humanos descubren ese fallo, pueden reconocerlo. Está bien. ¿Y cuál es ese fallo? ¿No te lo he dicho? Aún no lo he pensado, pero ya le he puesto nombre a esa cosa. Se llama hombre lágrima. El nombre le pega bastante. Por cierto, primo, ¿por qué aquel primitivo notó que algo iba mal? Una característica de los hombres lágrima es que, antes de que se descubra su fallo, una pequeña parte de la gente ya puede percibirlos y temerlos. Pero el miedo tiene que venir de algún sitio, ¿no? Si aún no se ha descubierto su fallo, ¿por qué los humanos les tendrían miedo? Al oírme, mi primo se quedó en silencio. Se quedó mirándome fijamente, con una expresión totalmente vacía. Primo, ¿por qué me miras así? ¿Por qué das por hecho que quien ha venido hoy a tu casa es tu verdadero primo? Deja ya la broma, anda. Unos segundos después, sentí que algo iba mal. Mi primo seguía mirándome de forma fría y extraña. Ya no sabía qué decir. Solo quería salir corriendo de esa habitación. Ay, mi pobre primo tonto. De verdad te he asustado. Joder, ¿tú estás mal de la cabeza? No insultes. Solo estaba haciendo un pequeño experimento. Me preguntaste por qué los humanos sienten miedo ante los hombres lágrima. Mi experimento de antes puede explicarlo un poco. Ya lo entiendo. Cuando alguien familiar se vuelve extraño e inquietante, eso también es una forma de valle inquietante, ¿no? Exacto. Supongamos que yo soy un hombre lágrima. Tú no has visto mi fallo, pero aún así has sentido miedo, porque mi comportamiento raro te generó incertidumbre, y de ahí nació el miedo. Tras decir eso, mi primo se preparó para irse, pero antes de salir, me preguntó en voz baja: si el hombre lágrima dice que ni Dios sabe que existe, entonces, ¿de dónde viene? Luego cerró la puerta y se fue. Aunque estábamos en pleno verano, me quedé helado. Aquella última frase de mi primo daba demasiado que pensar. 3 días después, abrí el móvil y vi que la novela de mi primo se había actualizado. ¿Será que había pensado el fallo del hombre lágrima? Al pensar eso, me puse a leer enseguida. No sé cuánto tiempo pasó. Otra tribu encontró a aquel primitivo. Ya ha llegado. Está entre nosotros. Os contaré el secreto sobre él. Al oír aquello, el jefe de la tribu caminó despacio hacia él. ¿Quién es? ¿Qué secreto vas a contar? A nuestra tribu ha llegado alguien. No, no es una persona, aunque parece igual que nosotros. Pero antes de que pudiera terminar, el jefe lo interrumpió de golpe. Mírame y piensa bien cómo vas a decirlo. Al primitivo se le dilataron las pupilas. Miró fijamente al jefe, y su corazón dejó de latir. Quizá aquel jefe tenía algo raro. Él era el hombre lágrima, pero ya nadie volvería a saberlo. En la tierra de hace 1.000.000 de años, aún vivían muchos animales. Un día un tigre perseguía a una presa, y entró sin querer en una cueva. Era la misma cueva donde antes se había refugiado el hombre lágrima. El tigre parecía muy curioso, y se paseaba tranquilamente por la cueva. Atención, los animales suelen evitar a la gente, porque pueden oler el rastro humano. Aunque el suelo estaba lleno de herramientas de piedra y trozos de carne, el tigre no sentía que hubiera humanos allí.
Justo cuando iba a disfrutar del festín, un rostro humano asomó de no se sabe dónde. La historia se cortaba justo ahí. Estaba claro que mi primo no la había terminado. Todavía quedaba mucha trama. Por ejemplo, ¿esa cara en la cueva era un hombre lágrima? Sí, era un hombre lágrima. ¿Era el que pidió refugio? ¿O aquel jefe? ¿O quizá ambos eran el mismo hombre lágrima? Y lo más importante, ¿cuál era el fallo del hombre lágrima? Pensando en eso, empecé a buscar videos sobre el Valle Inquietante. La mayoría trataban sobre robots o muñecos, pero sus fallos eran muy evidentes, de esos que se ven a primera vista. Pero mi primo decía que los hombres lágrima no se distinguían de los humanos. Si parecen iguales que los humanos, ¿no son humanos entonces? No existen dos hojas exactamente iguales en el mundo. Entre los hombres lágrima y los humanos, debe haber alguna diferencia. Entonces de repente pensé en algo. Si aquel primitivo pudo ver el fallo, entonces seguramente era visible a simple vista. Así que empecé a releer la novela, intentando encontrar pistas. Muy pronto encontré una pista. El primitivo reconoció por primera vez al hombre lágrima en un sueño. Eso no tenía sentido, porque en los sueños las caras son borrosas, y aunque fueran nítidas, ¿acaso serían más claras que en la realidad? Exacto, esa era una duda. Esa parte demostraba que el primitivo no reconoció al hombre lágrima observándolo bien, sino por intuición y deducción. Quizá me equivoqué desde el principio. No se puede distinguir a un hombre lágrima por su aspecto. El aspecto es solo una distracción. Lo especial de los hombres lágrima está en otra parte. Entonces saqué una libreta y empecé a apuntar pistas. Primera, los hombres lágrima y los humanos no se diferencian por fuera. Al menos el fallo no se ve por su apariencia. Segunda, el hombre lágrima dijo que ni Dios sabía que existía. Eso deja dos posibilidades. O viene del espacio exterior, o es una criatura de este mundo, pero ha logrado ocultarse de todos los seres vivos. Tercera, el tigre no olió rastro humano. Eso significa que los hombres lágrima no huelen a humanos. Después empecé a diseñar el fallo de los hombres lágrima. Si no hay fallo externo, lo buscaré por otro lado. ¿Y si hago que los hombres lágrimas sean alienígenas? No, demasiado visto. Sin inspiración decidí ir al parque a despejarme. Entonces se me acercó un adivino. Hola, ¿quieres que te eche la suerte? Gracias, no hace falta. Pruébalo, soy muy bueno. Vale. Quiero encontrar a alguien. ¿Y a qué tipo de persona buscas? Alguien igual por fuera que un humano, pero que no sea igual. Eso es imposible. Ni siquiera dos gemelos son completamente iguales. Justo cuando terminó de hablar, dos hojas cayeron delante de mí. ¿Qué acabas de decir? Que en el mundo no puede haber dos personas idénticas. Exacto, esa frase. Entre la confusión, sentí que había captado una pista importante. Después me preparé para volver a casa. Pero entonces mi padre me llamó de repente. Xiaojie, tu primo se ha suicidado. Sentí como si me explotara la cabeza. ¿Cómo era posible? Mi primo tenía una buena familia. Era alegre. Y hacía poco estaba hablando conmigo de su novela inacabada. No tenía motivo para suicidarse de repente. Cuando llegué a casa de mi primo, ya se habían llevado su cuerpo. Mi tío y mi tía lloraban desconsolados. Y el resto de familiares también estaban destrozados. Observé en silencio a cada persona. De pronto se me encogió el pecho. Y me invadió un miedo inexplicable. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía un miedo tan fuerte? Repasé con cuidado la escena de antes. El miedo apareció justo después de mirar sin querer a alguien entre la gente. ¿A quién había visto? ¿Y qué había visto? Mi respiración se volvió cada vez más agitada. Mi primo no podía haberse suicidado. Su muerte tenía que tener algo raro. Entonces recordé a aquel primitivo. Él también murió de golpe tras ver al jefe de la tribu. ¿Acaso mi primo también vio algo? ¿Cómo iba a ser posible? Los hombres lágrima eran una invención de mi primo. En ese momento tuve una sospecha. Si los hombres lágrima existen de verdad, entonces uno de ellos está en esta casa. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Chen-ye, soy tu primo. Cuando escuches esta grabación, probablemente ya estaré muerto. Después de pensarlo mucho, he decidido contarte el secreto. Los hombres lágrima existen de verdad. Mi novela no salió de la nada. Además, sospecho que ya vi a un hombre lágrima hace tiempo. ¿Recuerdas a aquel primitivo listo? En realidad se parece mucho a mí, porque cuando cumplí 8 años, vi una cara que no debería haber visto. Aquel día estaba buscando juguetes en mi habitación, cuando de repente vi una cara pasar por la ventana. Aquella cara me resultaba familiar, pero también terrorífica. Me asusté tanto que rompí a llorar, pero por más que lo intento no recuerdo quién era. Por eso sospecho que el hombre lágrima se esconde en mi casa. Aquellas palabras me cayeron como un rayo. Eso significaba que aquel día yo también vi al hombre lágrima en casa de mi primo. Chen-ye, no queda tiempo. Ya viene. Escúchame. No existen dos hojas iguales en el mundo.